Chicos, buenos días, bienvenidos. Mi nombre es Karina Pinedo, estoy reemplazando al profesor Aldo Tausinchi. Voy a dictarles el curso de Estadística Básica. Soy docente del Instituto La Salle de la carrera de Informática. Sí, bienvenidos sean todos ustedes. Estamos ahorita con el grupo 3 de Estadística SENA La Salle 2021. Sí, recuerden que los que están postulando para el instituto, para el tecnológico, los 10 primeros estudiantes para cada carrera que ustedes estén inscritos ingresan automáticamente. Las evaluaciones son cada 15 días, van a ser virtual. Sí, en el caso de los estudiantes del pedagógico para educación inicial, solamente los 4 primeros estudiantes tienen su ingreso asegurado. ¿Sí? Leo vuestros comentarios. Buenos días con todos. Nuevamente, bienvenidos todos. Actualmente ahorita en la sala hay 51 estudiantes. Bienvenidos todos. ¿Sí? Por favor, que alguien me diga si me puede escuchar bien y si puede ver también mi pantalla, por favor. Sí, se ve, profesora. Muchas gracias. Profe, sí se escucha. Sí, Profesora, sí se profesor, se le puede escucha. escuchar bien. Muchas gracias, chicos. Cierren micro, por favor. Sí se escucha, sí se ve. Gracias. Bueno, chicos, tenemos para esta primera sesión lo que son los conceptos básicos de lo que es estadística, conceptos, definiciones, ejemplos y ejercicios resueltos. Se dice la estadística. ¿Qué es la estadística? La estadística es la rama de las matemáticas que se encarga de recopilar y organizar datos. Dentro de la recolección está la descripción y la interpretación. ¿Sí? Esto generalmente se da en lo que son las encuestas. Dentro de la estadística tenemos dos ramas, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La descriptiva es la rama de la estadística que se ocupa de la clasificación de la información, representación gráfica y resumen de la información a través de medidas estadísticas, lo que permite realizar un análisis de la información captada. La estadística inferencial es la rama de la estadística que se ocupa de la aplicación de procedimientos que permiten realizar generalizaciones hacia toda la población, utilizando la información proporcionada por una muestra aleatoria extraída de ella. Vamos a ver en un momento qué es una muestra. Sí, la población. La población es el conjunto de individuos sobre el que se va a estudiar una determinada característica, como también conocida como lo que es el universo, un todo completo. La muestra es un subconjunto de la población. En muchas ocasiones es importante trabajar con una muestra representativa de la población. Para ello debemos trabajar con criterios y técnicas de muestreo. Una muestra representativa debe reflejar las características de la población. El muestreo es el proceso de selección de una muestra a partir de la población estadística que se desea estudiar. Y el individuo es cada uno de los elementos que componen la población. También se le conoce como unidad estática. ¿Sí? Los valores de datos. Es el valor de la variable asociada con un elemento de una población o muestra. Este valor puede ser un número, una palabra o un símbolo. ¿Sí? Los datos es cada uno de los valores recolectados de la variable que se han obtenido al realizar un estudio estadístico.
Por ejemplo, si le preguntamos a 7 personas, indistintamente, cuál es su bebida preferida, vamos a obtener 7 datos. ¿Por qué? Porque estamos sacando 7 muestras. Por ende, por ejemplo, si la pregunta, su bebida preferida de gaseosa, una dice Sprite, una dice Coca-Cola, Pepsi, otro dice Coca-Cola, agua, Gatorade o Cola Real. ¿Qué quiere decir? Indistintamente he tomado una muestra, tengo 7 datos de 7 personas recolectadas. Por ende, mis datos en alguna ocasión se va a repetir. Por ejemplo, se ha repetido la bebida de Coca-Cola, porque 2 personas han preferido Coca-Cola. Eso no significa que voy a obtener 6 datos, no. ¿Por qué? Porque cada dato de cada persona va a contar individualmente. Por ende, se puede repetir. De los 7 que he encuestado, posiblemente 4 me digan que su bebida es Cola Real, por ejemplo. Entonces, ahí tengo 4 datos. Esos 4 datos, así se repitan, no se puede contar como uno solo. Ya muy diferente para sacar un cuadro estadístico, ahí sí ya yo diré que para Coca-Cola tengo 4, para Sprite tengo 1, para Pepsi tengo tanto. Entonces, se toma en cuenta los datos que se recolectan individualmente de cada persona. La hipótesis es una declaración explícita de predicción. Describe en términos concretos lo que se espera que pase o suceda en los resultados. Siempre se tiene hipótesis, siempre hablamos de la palabra hipótesis. ¿Por qué? Porque es un supuesto, una predicción que se tiene. El parámetro es una medida estadística o indicador que resume la información proporcionada por todas las unidades elementales que forma una población. Es un valor único o constante que usualmente es desconocido. Dentro de un parámetro, usualmente siempre esto va a ser, esta medida estadística va a ser desconocido. El estadístico es una medida estadística o indicador que permite resumir la información de las observaciones proporcionadas por los elementos que conforman una muestra. Puede tomar un valor diferente de una muestra a otra muestra, por lo tanto es una variable. Las variables estadísticas es cada una de las características o cualidades que poseen individuos de una población. ¿En qué áreas se aplica la estadística? Anteriormente ya lo habíamos hablado en la presentación y decíamos que actualmente se aplica en todas las áreas del saber. Por ejemplo, en la sociología, en la educación, en la psicología, en la administración, economía, medicina, ciencias políticas, entre otras ramas. ¿Sí? Los ejemplos de la aplicación de la estadística. En la administración de empresas, la estadística se utiliza para evaluar un producto antes de ser comercializado. Recuerden que cuando dentro de una empresa, si yo voy a sacar un determinado producto, hay todo un estudio detrás de esto. Para esto se utiliza la estadística. Hay un estudio de mercado, si va a ser viable o no, si la gente realmente lo va a comprar o no, hay un estudio de factibilidad, si va a ser posible o no. Hay todo un procedimiento, todo un estudio antes de que un producto sea lanzado al exterior. Economía, para medir la evolución de los precios mediante números, índice o para estudiar los hábitos de los consumidores a través de encuestas de presupuestos familiares. En ciencias políticas, actualmente nuestro país está atravesando lo que es un proceso electoral que ya se viene, por ende, estadísticamente, para conocer las preferencias de los electores de una votación mediante sondeos, así orientar las estrategias de los candidatos. Se toma en cuenta datos estadísticos. Es por eso que nosotros tenemos en los medios de información nacional, tenemos siempre los sondeos o qué candidato, por ejemplo, está encabezando la preferencia para presidente, como también en el caso de los
congresistas. Entonces se hacen estudios estadísticos. En sociología, para estudiar las opiniones de los colectivos sociales sobre temas de actualidad. En psicología, para elaborar las escalas de los test y cuantificar aspectos de comportamiento humano. Por ejemplo, los que se aplican a los candidatos para un cargo a una empresa. Otro ejemplo, ustedes en quinto de secundaria han realizado test en los cuales se mide el coeficiente intelectual, también se mide, se ve la valoración de qué carrera, por ejemplo, quieren estudiar. Y por ahí se hace un estudio estadístico y se dice que un porcentaje de la población de los estudiantes del colegio X, del aula X, van más por determinada carrera. Por ende, se usa mucho lo que son los datos estadísticos al momento de elaborar estos test psicológicos. En medicina, uno entre muchos de la estadística para determinar el estado de salud de la población. Si ustedes habrán dado cuenta, por ejemplo, desde inicios de la pandemia y mucho más antes que suceda todo esto, siempre se tenía estudios en medicina, datos estadísticos, los cuales el Ministerio de Salud siempre va haciendo los reportes. Pero esto lo hemos visto mucho más, diríamos, constante, prácticamente a diario se ve el Ministerio de Salud reporta, por ejemplo, los casos contagiados de COVID, casos camas UCI, casos de personas fallecidas por la pandemia. Por ende, en lo que es medicina, también vemos dentro de la actualidad en nuestro entorno, se ven estos sondeos, se ven estas muestras, se ven datos verídicos, los cuales son sacados del Ministerio de Salud. En general, en las ciencias sociales, la estadística se emplea para medir las relaciones entre variables y hacer predicciones sobre ellas. Dentro del estudio estadístico tenemos 5 etapas para realizar un estudio estadístico. Un análisis estadístico se lleva a cabo siguiendo las etapas habituales en el llamado método científico, cuyas etapas son 5. La primera es el planteamiento del problema. Consiste en definir el objetivo de la investigación y precisar el universo de la población. Para nosotros sacar una muestra estadística, tenemos que hacer un planteamiento del problema y precisar cuál va a ser nuestra población, la cual se va a estudiar. La segunda es la recogida de la información. Consiste en recolectar los datos necesarios relacionados al problema en el cual vamos a investigar. El tercero es el análisis descriptivo. Consiste en resumir los datos disponibles para extraer la información relevante en el estudio. Otra es la inferencia estadística. Consiste en suponer un modelo para toda la población partiendo de los datos analizados para obtener conclusiones generales. Y por último, el diagnóstico, que consiste en verificar la validez de los supuestos del modelo que nos han permitido interpretar los datos y llegar a conclusiones sobre la población. Nélida, por favor, ¿podrías apagar tu micro? Nélida. Disculpen, he tenido que silenciar a todos. Dentro de lo que tenemos acá el esquema de las etapas de un estudio estadístico, tenemos, por ejemplo, un gráfico, el área de interés, el tema de investigación. Tenemos dentro de un tema de investigación los antecedentes previos, objetivos, las preguntas de la investigación, posibles hipótesis que podríamos manejar, las unidades de análisis, la población y las variables. Dentro de este área de interés sacamos los datos para organizar
y resumir. En este caso vamos a sacar un estudio de estadística descriptiva, en la cual vamos a tener al final tablas, gráficos y medidas descriptivas. ¿Sí? Tenemos la interpretación de la organización y el resumen. La población o muestra. Dentro de la población o muestra tenemos la inferencia estadística, que sería nuestra población. Tendríamos las conclusiones y después de las conclusiones tendríamos ya una información generalizada. Dentro de la inferencia estadística siempre vamos a tener diferentes probabilidades. ¿Sí? Tenemos la población y muestra. Algunos ejemplos y ejercicios que he colocado acá en la ficha. La población y muestra. ¿Qué es la población? Como decíamos, es el conjunto de todos los elementos cuyas propiedades se van a estudiar. También es llamada como el universo, el conjunto completo. Una población, chicos, dentro de un estudio estadístico puede ser finita y puede ser una población infinita. La finita es aquella cuya cantidad de elementos es posible determinar. Por ejemplo, conjunto de librerías de la ciudad de Cusco. Conjunto de supermercados de la provincia de Urubamba. Otro. Conjunto de farmacias de Urubamba, boticas de Urubamba, se pueden contabilizar. Cantidad de bancos en Urubamba, podemos saber cuántos bancos hay. Cantidad de colegios nacionales, cantidad de colegios particulares. Y una población infinita, como su nombre lo dice, es aquella cuya cantidad de elementos es imposible de determinar. Ejemplo, conjunto de lápices fabricados en un proceso continuo. No sabemos cuántos lápices exactamente se va a producir en una fábrica. No se tiene un número exacto. Otra población, por ejemplo, infinita, si diríamos, sería la arena en la costa de Perú. No vamos a poder contar. Otra infinita sería la cantidad de cabello que tengo, por ejemplo. No voy a poder precisar un número exacto de cabello que tengo, pero por ahí podría un aproximado decir, pero no tengo. Ahora, yo les pregunto a ustedes ejemplos, pueden habilitar su micro de población finita y población infinita. Recuerden que la población finita es la que se puede contabilizar y podemos dar un número. Y la población infinita es la que, como su nombre dice, infinito. No podemos precisar un determinado número, no podemos contar. Micro abierto. Profesora, buenos días. La población... Buen día, Pedro. Profesora, un ejemplo sería en población finita las tiendas de ropas en Urubamba y la población infinita sería el conteo de las estrellas. Muy bien, Charlotte, correcto, estás en lo cierto. Otro ejemplo, muy bien. No sé. Julie, tu micro está apagado. ¿No se puede hablar? Sí, puedes hablar. Quería decir, la población infinita que no se puede contar es el azúcar. El azúcar, la tierra, la arena, y muchas cosas no se pueden contar, hasta el cabello. Y la población que se puede contar son las ropas, el maíz, haba, papa. Por ejemplo, cuando compras una ropa de papa, puedes contar cuánto contiene una ropa. Correcto. Muy bien. No sé quién está. Estás con el usuario de Pedro Chuyo, pero no tengo tu nombre.
Muy bien, tengo la participación ahí de Charlotte Guevara, de Pedro Chuyo, que no sé quién es una voz femenina. Y como también tengo aquí en el, Olinda, ¿quiere participar? Levanto la manito, Olinda. La población finita podría ser la cantidad de estudiantes en un salón y la infinita podría ser la arena en el mar. Muy bien, Olinda. ¿Alguien más? Julio César, perdón, Flor. Bueno, podría ser de la población finita, la ropa que tenemos, y la infinita podría ser la cantidad de árboles que hay en todo el mundo. Muy bien, Flor. Julio César, te escucho. La cantidad finita sería el número de trabajadores en una empresa y la infinita sería el conteo del arroz, ¿no? Correcto. Sí se podría contar en un saco, pero imagínense quién se va a dar la molestia, a no ser que sea un reto o algo, pero sí se podría contar. Hay cosas que, o sea, nos parece a nosotros infinito, pero sí se podría dar una molestia. Pero para sacar una muestra, digamos, o sea, no necesitaría contar específicamente. Entonces estaríamos considerando dentro de una población infinita. Los leo acá, me dicen población infinita, un número de estudiantes de un salón, correcto, se puede contar. Población finita, a ver, me dice cantidad de empresas de transportes en Cusco, ese es claro, sabemos cuántas empresas hay. Población infinita, cantidad de neonatos de proceso, en un proceso continuo. Bueno, se sabe por el Ministerio de Salud a nivel mundial cuántas personas nacen al día. Por ende sería una cantidad finita, porque se tiene un estudio, se tiene un informe que se va analizando. Por eso nosotros escuchamos, por ejemplo, en Año Nuevo, por ejemplo, en Perú ha nacido a tal hora tantas personas, porque se tiene un estudio. El pasto de un jardín sería infinito, población finita, cantidad de estudiantes, población infinita, conteo correcto de la arena, población acá, población también, los números no sé contar, ya. Población infinita, los números, ¿sí? Ahora, infinita sería de cuántos ríos hay en el mundo y finita sería de cuántas enfermos hay en el Hospital Regional de Cusco. Sí, ¿cuántos ríos? Se tiene un estudio, chicos. Recuerden que el Google Earth se va actualizando constantemente y sí se puede saber la cantidad de ríos. Recuerden que tenemos satélites, entonces eso sí podríamos saber. Ahora, acá me dice, a ver, dice, población finita, los integrantes de una familia, sí, sabemos cuántos integrantes tiene nuestra familia, y infinita población de hormigas en el bosque, sí, totalmente de acuerdo. Acá, números que no sé contar. A ver, población finita, los integrantes, la cantidad de trabajadores de una empresa, población infinita, cantidad de autos que hay en el mundo, población infinita, la distancia del espacio correcto, piedras en Urubamba, infinita, finita las lagunas finita también, infinita las piedras de Urubamba y finita las lagunas en Urubamba, población infinita, las estrellas en el cielo, la cantidad de autos y el conteo sería los villeros que no nos pagan. No entendí acá, Rutjael, la cantidad de autos y el conteo sería de billones, supongo que finita, las casas de una ciudad, ¿correcto? Población finita, objetos que se pueden tener, la casa infinita, el aire, que no sabemos cuánto hay, finita, los comités de gestión de programas, una más correcto, muy buenos ejemplos, chicos, infinita cantidad de gotas de lluvia, alumnos, finita,
correcto, alumnos del SENA, por ejemplo, son grupos que ya están preestablecidos que tienen un número. Por ahí que algunos se conectan, no se conecta, pero se tiene un grupo de inscritos, ¿sí? Infinitas las personas en el mundo, sí, porque realmente no tenemos se tiene mediante censos que se realiza a nivel mundial la cantidad de población por países. Pero como también sabemos que hay muchas personas que viven en zonas lejanas, las cuales por lo general deciden no registrar. Entonces ese tipo de personas no están contabilizadas, ¿no? Y muchas veces no se llega también a determinados lugares, como suele suceder en los censos, y como también nosotros hemos vivido el anteaño un censo en el cual decían, nunca han venido a mi casa, pero yo no sé, o sea, prácticamente no cuento en el padrón. Entonces, por eso podríamos decir que sí, o sea, la cantidad de personas en el mundo que sí es infinito, ¿sí? La cantidad de personas en Urubamba son infinitas, no. Ahí sí no podríamos decir que son infinitas. Sí, Noemí, disculpa, te corté. Profesora, a ver, finita podría ser la cantidad de ropas que yo uso y infinita podría ser por ejemplo, los cerros de Perú, pues no creo que sean contables, ¿no? Ya, Noemí, yo creo que sí, porque somos prácticamente un país, no somos tan extenso como Brasil, como Rusia, como los países más grandes. Y recuerden que tenemos en el espacio satélites, si ustedes se dan cuenta y ustedes en el Google entran al Google Earth, se van a poder dar cuenta que, o sea, estamos en el espacio, estamos siendo constantemente vigilados. Y yo creo que sí podríamos saber la cantidad de cerros que tenemos en el Perú. Pero claro, son ejemplos muy grandes y extensos y seguramente nos va a arrojar cifras grandes, ¿no? Dice, finita los animales. Profesora, Sí, disculpe. Uber. Cuando hablamos de, como decía usted, a lo que se entendió generalmente, la finita es cuando tiene un número exacto. Y la Sí. infinita es cuando no se puede contar, ¿no? Entonces, cuando sería población infinita, sería, por ejemplo, las flores silvestres. No están catalogadas todas. No. Y no es Correcto. exacto. Y cuando sería población finita, yo pienso que sería, por ejemplo, las marcas de carro o los camiones que pasan por un determinado lugar o que están ahí en un pueblo. Eso es lo que pienso. Correcto, muy bien, Uber, muy bien, muy de acuerdo con tu participación, cierto, o sea, como decíamos, finito lo que se puede contar, lo que se puede contabilizar, infinito lo que para nosotros va a ser muy extenso. O sea, sí hay cosas que sí se podría hacer, como les decía, si tengo un saco de arroz, podría contar el número de granos. Me voy a demorar tal vez, no sé, una semana, pero voy a lograr contarla, pero no la catalogaría dentro de infinito, porque de alguna manera, bueno, puede ser entre finito e infinito, porque ¿quién se va a dar la molestia, por ejemplo, de hacer determinada cosa, ¿no? Entonces, es bien claro y específico. Profesora, Sí, Noemí. ¿podría dar otro ejemplo? Sí. Pues también podría ser, mira, las casitas de un pueblo podría ser finita, ¿no? Sí. Infinito podría ser por ejemplo, los animales, la cantidad de los animales en general que hay en Cusco podría ser. Correcto. Sí. Hay cosas, o sea. Sí, Olinda. Contar un saco de arroz nos tomaría tiempo contarlo, pero y si lo pesamos mediante el peso no podemos saber una cantidad. Claro que no va a ser exacta, pero un aproximado más o menos. Claro, tienes razón. Si se empieza a pesar por kilo, más o menos nosotros podemos sacar una proporción de volumen y en un determinado volumen, cuánta cantidad hay. Por ahí se podría facilitar, pero no sería un número exacto. ¿Por qué?
porque un grano de arroz podría estar partido. Muchos granos de arroz dentro de lo que viene no podrían ser enteros, entonces ya estaríamos hablando de un doble, ¿verdad? Profesora, en la Linda. cantidad de especies de los peces en los mares, sí, profesora, en la cantidad de especies de los peces en los mares es infinito porque tal vez también no sabemos cuántas especies o cantidad de peces hay en los mares, y igualmente cómo están conformadas entre todos. O sea, en cada especie está dividida según su número de cantidades y eso no estaría segura, profesora, si quizás las empresas de los mares o algo eso de lo que administra las especies marinas saben de las cantidades de especies que existen en los mares. Correcto, Linda Saavedra. Miren, los biólogos marinos por lo general suelen estudiar este tipo de especies, pero diríamos en este caso infinito. Sí se tiene un número, por ejemplo, que ellos nos pueden dar, pero si se dan cuenta debido a al uso de la tecnología, al avance que tenemos, por lo general se van descubriendo nuevas especies, como también se va catalogando y se va diciendo de que hay especies que ya no se encuentran, que están extintas, como también si hablamos de especies debido a la contaminación que actualmente vivimos, nos damos cuenta que hay especies nuevas que por lo general están mutando, o sea, están convirtiéndose en otras especies, como por ejemplo acá ya en el Valle Sarado, por ejemplo, si ustedes habrán dado cuenta, por ejemplo, se tiene de que las hormiguitas pequeñas que nosotras conocemos, por ejemplo, ya se sabe que están mutando, que ya no solo son hormiguitas que caminan, que ahora ya prácticamente ya tienen alas. Entonces ya no estaríamos hablando de esas hormigas pequeñas que antes no las teníamos. Entonces estaríamos hablando de una mutación y ya es una nueva especie. Por ejemplo, no está contabilizada tal vez, entonces no sabemos. Y ahí su compañera Raquel, por ejemplo, dice infinita cantidad de floriformes. Decía, ahí Ismael Rodrigo decía, solo se sabe y se conoce el 15% en el mar. Se sabe mucho más que el 15%, Ismael, pero sí, o sea, prácticamente es infinita porque no sabemos. Y recuerden que con el cambio climático, el calentamiento global y todo, hay muchas especies que están en peligro de extinción, otras que ya se han extinto y otras que van evolucionando. ¿Sí? Hasta ahí. Profesora. Sí, Juan Jesús. Una última preguntita. Sí. ¿Los dígitos del número pi entrarían en clasificación de finito o infinito? Ya, excelente pregunta. Según estudios recientes que salió en información, se dijo de que el número pi tenía sí un número determinado. Hace poco salió de que sí ya se podía contabilizar hasta cuántos dígitos se tenía. Pero eso salió hace último, pero todavía no se ha corroborado. Entonces todavía seguiríamos hablando de que, o sea, sigue con la continuidad y entonces tendríamos que catalogarlo nada más como infinito, porque no, este estudio no como digo, no tiene todavía la aprobación o la credibilidad de que tenga un fin determinado. ¿Sí, Juan Jesús? Continuamos, chicos. Tenemos lo que es ahora, lo que es la muestra. Hablamos de la población, que es el conjunto en general, que es el universo en sí. La muestra es el subconjunto de la población. En muchas ocasiones es importante trabajar con una muestra representativa de la población. Para ello debemos trabajar con criterios y técnicas de muestreo. Una muestra representativa debe reflejar las características de la población. En la práctica, para estudiar una población grande, debemos tomar una muestra. Por ejemplo, si queremos saber cuál es el candidato preferido para las próximas elecciones presidenciales en Perú, tomaría mucho tiempo preguntarle a todos los electores por su candidato preferido. Además, sería muy caro contratar tantos encuestadores a nivel nacional.
digitadores y estadísticos. Por ello, es mejor analizar una muestra de electores aplicando una encuesta y a partir de allí sacar conclusiones de la población. Ahora yo les pregunto, por ejemplo, estamos próximos a elegir un candidato para la presidencia y a los congresistas, los padres de la patria. En ese caso, la población, el universo en sí de nuestro departamento, de nuestro país, de Perú, sería solamente, no toda la población en general. ¿Por qué? Porque para poder votar, primero tengo que ser un ciudadano apto. Por ende, estaría contabilizando dentro de la población solamente al conjunto de personas aptas. ¿Eso dónde se ve? Por ejemplo, nosotros sabemos muy bien que en la RENIEC maneja una base de datos de cuántos ciudadanos son aptos para poder votar. Entonces, mi población en este sentido sería la población apta para poder sufragar. Y la muestra sería una pequeña muestra, un sondeo que hago a nivel de todo el país por cuál es mi candidato de preferencia en lo que serían las encuestadoras. Es por eso que en las noticias nosotros vemos siempre las encuestadoras Ipsos, Datum y otras más que tenemos, las cuales nos muestran, nos dan un muestreo de la población apta para votar. Y por ende, por ahí se saca, por ejemplo, qué candidato, por ejemplo, ahorita está en el ranking para poder ser nuestro presidente. Esta muestra que se saca debe de ser totalmente confiable, debido a que no puede tomarse una muestra, por ejemplo, solamente del departamento de Cusco. Por ejemplo, en Cusco, como Cusco departamento se quiere apoyar a un candidato X. Entonces, si la muestra se saca, o sea, si hablamos de toda la población y sacamos una muestra de Cusco nada más, estaríamos falseando lo que es esta encuestadora, debido a que por lo general vamos a querer apoyar a un determinado candidato. Tampoco se puede tomar una muestra, por ejemplo, de un círculo o familiares de candidato X. ¿Por qué? Porque en definitiva van a apoyar a su candidato X. Entonces, ahí habría una falsedad en los datos al momento de sacar una muestra. Entonces, las muestras deben de ser fiables, debe de ser de diferentes lugares, no solamente de un determinado lugar, si queremos que sea esto válido. El individuo es cada uno de los elementos que componen la población. También se le conoce como unidad estática. En este caso, el individuo sería cada uno de los, de las personas aptas para poder sufragar. Ahora, ojo, un individuo, por ejemplo, dentro del grupo SENA 3 de estadística, tenemos estudiantes que recién han cumplido 18 años, otros que van a cumplir tal vez en enero, otros que han cumplido en noviembre, diciembre o en el transcurso del 2020. Y que por ahí todavía, por ejemplo, no he renovado el DNI amarillo por el azul. Por ende, dentro del registro de la RENIEC, por ejemplo, esta persona cuenta como un individuo no apto para poder sufragar. ¿Por qué? Porque con un DNI amarillo no se puede sufragar. Entonces, lo que tendría que hacer esta persona es apersonarse a la RENIEC, hacer los trámites para poder ser un ciudadano apto para poder elegir y para poder sufragar en estas elecciones del 2021. Entonces, el individuo son las personas que son aptas para poder sufragar. Un individuo de esta población de votantes no podría ser un niño de 5 años, de 3 años. No voy a tomar una muestra, por ejemplo, de una persona así. Tampoco voy a tomar una muestra de una persona de 17 años que todavía no es apta. ¿Correcto? Aquí vamos con unos pequeños ejemplos, los cuales ya están resueltos. Dice, para estudiar cuál es el candidato presidencial por el cual votarán los peruanos en las próximas elecciones, se tomará una muestra de 3.500 personas.
de todo el país. Ojo, repito nuevamente, para sacar una muestra no puedo sacar solamente de un determinado, por ejemplo, departamento, de una determinada localidad o de un determinado barrio. Tiene que ser las personas de todo el país. ¿Sí? Entonces, dice, la pregunta es la siguiente. ¿Por quién votará en las próximas elecciones presidenciales? Vamos a determinar en este ejemplo la población, la muestra y los individuos. ¿Quién es mi población? En este caso, la población va a ser todas las personas que están aptas para poder votar. En este caso, todos los peruanos que están aptos para poder sufragar. La muestra. La muestra en este caso, como acá el ejemplo lo dice, se ha tomado a 3.500 personas en todo el país. Entonces, a esas 3.500 personas se les ha encuestado. Y dentro de la encuesta, obviamente, primero ha ido si es mayor de edad, si va a poder votar y todo lo demás. Entonces, no se ha podido tomar, por ejemplo, a una persona, se le ha preguntado su edad, de hecho, su edad, por favor, es anónima la encuesta, 15 años, entonces ya no formaría parte de esta muestra. Como les decía, si quiero que mi muestra sea viable, tiene que ser una persona apta para votar. Y en este caso, la muestra es estas 3.500 personas a nivel de todo el país. ¿Y quiénes son los individuos? Cada uno de los peruanos con derecho a voto. ¿Correcto? Ahora, en el ejemplo 2 que les ponía, dice, un profesor de estadística quiere conocer si los estudiantes del Instituto La Salle prefieren asistir a clases con uniforme o con ropa de calle. Para ello realiza una encuesta a 100 estudiantes del instituto, elegidos de forma aleatoria. Vamos a identificar nuevamente la población, la muestra y los individuos. La población, todo el conjunto de los estudiantes del Instituto La Salle. La muestra, solamente se ha tomado a 100 estudiantes. Ahí dice, 100 estudiantes. Mi muestra siempre va a ser la cantidad de personas encuestadas. Ojo. Y los individuos son cada uno de los estudiantes del Instituto La Salle. Aquí hay un ejemplo un poquito diferente. Dice, un profesor desea realizar un análisis estadístico de las notas del examen final de matemática de sus alumnos de último año. Por ello, coloca todas las notas obtenidas en Excel y usa las funciones y herramientas estadísticas. La información obtenida pertenece a la muestra. Dice, ¿pertenece a la muestra o a la población? En este caso, por ejemplo, la población son todos los alumnos del 5º grado. Se estudian sus notas, pero todas las notas obtenidas. No se ha realizado ningún muestreo. Por ello, la información obtenida pertenece a la población. ¿Por qué en este caso no pertenece a la muestra? ¿Por qué? Porque el profesor no solamente ha ingresado a su hoja de Excel las notas de matemática, sino ha ingresado todas las demás notas. Entonces, lo que se quería sacar la muestra era del examen final de matemática, pero sin embargo, el docente no lo hizo de esa forma. Ingresó todas las notas de matemática del alumno, no solo la final. Si hubiera ingresado las notas finales de matemática, ahí sí hubiera tenido una muestra de la población. En este caso, todos estos datos pertenecen a lo que es la población. Tenemos acá un pequeño reto que es, un conocido fabricante de medicamentos desea conocer la proporción de personas cuya diabetes tipo 2 puede ser controlada con un nuevo fármaco. Se realiza un estudio en 3.500 personas con esta diabetes y se encontró que el 75% de ellas
puede controlar su diabetes tipo 2, usando el fármaco, asumiendo que estas 3.500 personas son representativas del grupo de pacientes de diabetes tipo 2. Identifique cuál es la muestra y la población. La población acá no nos da un total general. Por ende, nuestra población va a ser todas las personas que padecen diabetes tipo 2. Y la muestra, en este caso nos dice, se realizó el estudio. Entonces, ya me está mencionando acá la muestra, que se ha realizado una muestra de 3.500 personas con diabetes tipo 2. Personas, ahí está, personas sometidas al estudio. ¿Sí? Entonces, muy fácil. Cuando ustedes tengan en el examen una pregunta de una muestra o una población, lean bien el enunciado. No lo entendí, lo vuelvo a leer y busco la pregunta. ¿Qué me está preguntando? ¿Qué es una muestra? La muestra es toda la población en general, de la cual se saca un subconjunto, en este caso, que es la muestra, que es un determinado número, en este caso exacto, del estudio que se ha realizado. Vamos a ver ahora las variables estadísticas con ejemplos y ejercicios. Para lo cual, antes de pasar a esta, chicos, voy a ponerles el código de lo que es la contraseña para que ustedes puedan pasar hoy día su asistencia en el curso de estadística básica. Se los estoy pasando por este medio, aquí en el chat estoy colocando y estoy pegando la contraseña. Por favor, realicen su asistencia, chicos. Tenemos 3 minutos para realizar realicen su asistencia, por favor. Profesora, un favor, ¿nos podría dar de nuevo? Ahí está, la asistencia. Está en el chat del Meet, Julie. Aquí está. Nuevamente lo pego. Es 9JN5HQ. Me avisan, por favor, cuando ya tengan la asistencia. Me avisan, por favor. Listo, muy bien, ya está. Todos, por favor, no se queden sin asistencia. Sí se puede, profe. Sí se puede, muy bien. En el anterior grupo tuve problemas debido a que algunos ingresaron súper tarde y querían la contraseña. Y ustedes saben que la asistencia cuenta un porcentaje para vuestra evaluación final. Por ende, no se las puedo dar a no ser que tenga que consultar con el coordinador. ¿Ya están todos, chicos? Sí. Correcto. Profesora, no sé si me podría dar el último número, no sé si era letra de la asistencia. No me anota bien, profesora, no reconoce. Es 9JN5HQ.
Recuerden que también sale la hora de vuestra asistencia, o sea, de nada sirve, chicos, si alguno de ustedes, o sea, se tiene la contraseña por ahí y pone su contraseña fuera del horario de clases. Entonces, tengan mucho cuidado con eso, sus compañeritos también tengan mucho cuidado, ¿sí? Continuamos. Profesora, una consulta. Sí, Flor. Sí, profesora, si digamos por A o B, a esta hora no dispone una persona de tiempo y lo ve, digamos, por la tarde, ¿no pueden ellos poner la asistencia? Flor, sí, no puedes, porque se supone que Ay. las clases son síncronas, o sea, podrías poner tu asistencia, pero automáticamente el reporte al momento de sacar la asistencia en el horario que te tocaba, pues va a salir de que lo estás haciendo fuera de tiempo. Ok, eso era Sí. todo, profesora, gracias. No te preocupes, pero recuerden que pueden entrar en cualquier momento y que pueden revisar las clases, revisar el material, y esta videoclase también va a quedar grabada y también va a estar compartida en el Moodle. Lo pueden descargar, lo pueden ver en línea, y los que no han podido entrar también pueden ver la clase que se tuvo en línea. Pero recuerden, al hecho que voy es que ustedes tienen un porcentaje ganado por la asistencia a clases síncronas, que es ahorita actualmente como están ustedes, ¿no? Tiene un porcentaje que va a ir promediado al examen, a los exámenes que ustedes van a realizar para el ingreso directo de los cupos que se están ofertando, ¿sí? Solamente por eso lo menciono, chicos. Ya, chicos, en vista de que han realizado ya su su asistencia. Continuamos. Nos hemos quedado en las variables estadísticas. Por ahí alguien me está pidiendo admitir, si no me equivoco. Permítanme, voy a abrir de acá. A ver, nos hemos quedado en variables estadísticas. Tenemos acá ejemplos y ejercicios resueltos también, dice. Una variable estadística es cada una de las características o cualidades que poseen individuos de una población. Tenemos algunos ejemplos de variables estadísticas. Por ejemplo, color de bebidas de gaseosas. Rojo, amarillo, negro, naranja, el transparente, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el contenido de las bebidas gaseosas. En este caso ya vamos viendo medio litro, 1 litro, litro y medio, 2 litros, 2 litros y medio. Ya vamos viendo el volumen. Dentro de las variables estadísticas, este cuadrito de acá, tenemos las variables estadísticas. Se clasifican de la siguiente manera. Dentro de ellas tenemos las cualitativas y las cuantitativas. Como su nombre lo indica, las variables cuantitativas se refiere a lo que son cualidades, ¿sí? Se refiere a lo que son las cualidades. También se refiere a lo que son los colores y las marcas, por ejemplo. Y en las variables cuantitativas, estamos hablando ya de cantidad, como su nombre dice, cuantitativas. Cantidad, números y volumen, ¿sí? Alguien por ahí está con el micro abierto, por favor. Ahora, dentro de las variables estadísticas se dividen en las cualitativas, en ordinales y en nominales. Las ordinales, por ejemplo, son valores, siempre van a ser valores no numéricos. Las cualitativas, tanto la ordinal como la numeral, son valores no numéricos. Pero a diferencia de las cualitativas,
ordinales existe un orden, que puede ser medalla de oro, plata, bronce, o el nivel de satisfacción de los trabajadores, que puede ser satisfecho, muy satisfecho, poco satisfecho. Por favor, apague su micro, no sé a quién le acabo de decir, ya está. ¿Sí? Entonces, dentro de las nominales, por ejemplo, variables cualitativas nominales también son valores, como dijimos, las cualitativas son no numéricos. Y en este caso no existe un orden. Por ejemplo, aquí en las nominales podría ser escuelas a las que van los estudiantes, pueden ser las ciudades de nacimiento de cada uno de ustedes. No hay un orden. No vamos a decir que Urubamba está primero, Yucay está segundo, Guayabamba está tercero. No hay un orden. ¿Sí? Ahora, dentro de las variables cuantitativas tenemos las discretas y las continuas. ¿Qué son las discretas? En las discretas tenemos un número contable. Por ejemplo, número de dedos. Sabemos que tenemos 5 dedos. Claro, podemos, si tenemos algún problema, tenemos que tener 3, 2, no sé. ¿Sí? Tenemos la cantidad de personas, por ejemplo, que viven en una casa. Pueden ser 3, papá, mamá, un hijo. Pueden ser 5, papá, mamá, 3 hijos. Pueden ser 7, papá, mamá, abuelo, abuela, y 3 hijos. Puede ser pues, un número contable. Se puede contar. Ahora, las variables cuantitativas continuas. En este caso es un número incontable de valores. Por ejemplo, en una bolsa de café, por ejemplo, puede haber 400 gramos, 401 gramos, 450, 430, 450. O sea, es un número. Son valores numéricos, pero incontables. ¿Por qué le decimos incontables? Porque son muchos valores los que va a representar esto. Entonces, ya no es discreto, ya no vamos a decir que es medio kilo exacto, no, porque por ahí le falta 1 gramo o son 5 gramos más o 7 gramos más. Y ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, cuando van al mercado y piden, por ejemplo, 1 kilo de algo, por lo general te dan a veces... Bueno, te dan a veces exacto, como a veces te dan más medio gramo, 1 gramo, 5 gramos, 7 gramos. Y muchas veces incluso, si son las señoras del mercado, te aumentan, ¿verdad? Es igual cuando compras una arroba de papa. No tienen una balanza digital exacta que marque exactamente los 11 kilos que nos dan. Y es más, una vez que nos han pesado, las señoras agarran un pocotón más y nos aumentan. Entonces, estamos hablando acá de variables cuantitativas continuas. ¿Por qué? Porque nos referimos al peso. Otro ejemplo de variable cuantitativa continua sería, por ejemplo, la talla de los estudiantes del SENA del grupo 3 de estadística. Uno de ellos puede medir 1.45, 1.40, 1.50, 1.70, 1.72, 71. Son valores numéricos, pero son números incontables. ¿Por qué? Porque no todos tienen la misma medida. Por ende, aquí están las variables cuantitativas, aquí están, por ejemplo, cualitativas, color de ojos de los estudiantes del SENA, el estado civil de los padres de familia de los estudiantes del SENA, que pueden ser casados, divorciados, viudos, convivientes y qué sé yo. Entonces, existe, son cualidades, ¿sí? No son cantidades, cualidades. Y decíamos que hay 2 tipos de cualidades. La ordinal, no numéricos, pero existe orden, y las cualitativas nominal, no numérico y no existe un orden. Sí, recapitulamos. Las variables cualitativas ordinales, por ejemplo, las medallas en un concurso de natación, oro, plata, bronce, no tiene un valor numérico. Sabemos que es el primer lugar, la de oro, el segundo de plata, el tercero de bronce, pero existe un orden ahí, primero, segundo, tercer lugar, ¿verdad? Ahora,
el grado de satisfacción, por ejemplo, en una compañía o en un centro de trabajo o en la academia, por ejemplo. Va a haber los valores muy satisfecho, satisfecho, regular, insatisfecho, muy insatisfecho. Entonces, ahí también hay orden. No son numéricos, pero hay un orden. Primero están los que están muy satisfechos y al final están los muy insatisfechos, ¿no? Y las variables cualitativas nominales, recapitulando nuevamente, no numérico y no existe orden. Como decíamos, estado civil, puede ser soltero, casado, viudo, divorciado. El lugar de nacimiento puede ser Lima, Cusco, Tacna, entre otras ciudades. ¿Sí? Lugar de procedencia de los estudiantes del SEN. Vienen de Yanaguara, vienen de Ollantaytambo, de Calca, de Chinchero, de Cusco, y así sucesivamente. ¿Sí? Y no hay orden. Entonces, las cuantitativas siempre se van a expresar mediante un número o cantidad o un determinado volumen. Y dentro de ellas, por ejemplo, peso en una bolsa de café, el número de hijos de una familia. Son cuantitativas. ¿Por qué? Porque vamos a saber en una bolsa de café cuánto es el peso que se tiene. Las variables cuantitativas discretas. Se dividen en dos las cuantitativas. La discreta, como decíamos acá en nuestro gráfico, la discreta y las continuas. La discreta es aquella que puede asumir un número contable de valores, decíamos, número de hijos en una familia. Otro ejemplo sería el número de alumnos en el aula ahorita en el SENA. ¿Se puede contar? Sí, yo me voy acá al Meet, yo tengo 2 pantallas, por ende ocupo 2 usuarios. Entonces voy a decir que hay 63 estudiantes en la sala del grupo 3 del SENA de Estadística. Entonces, un número contable, ¿sí? Ahora, variables cuantitativas continuas. Es aquella que se puede asumir un número incontable de valores. Es un valor numérico que nos bota sí, pero es, como dice, incontable de valores, número incontable de valores. ¿Por qué? Porque no es preciso, no es exacto y no es un solo número. Recapitulando, por ejemplo, acá, la estatura de los habitantes de la ciudad. Existen infinitos valores. Como decíamos, la estatura de los estudiantes del SENA. Uno puede medir 1,78, 1,64, 1,58, 1,48, los más bajitos, los más altos, y siempre estos datos va a variar. ¿Lo puedo dejar en 2 dígitos? Sí, pero para ver, tenemos una variedad y sinfín de números que nos siguen. ¿Sí? Tenemos el ancho de las puertas producidas en una fábrica. Existen infinidad de valores posibles. Puede medir, por ejemplo, una puerta de 1,20 por 45, puede ser una puerta de 1,30 por 50 centímetros de ancho, y así sucesivamente. Es más, si yo hago mi casa y no tengo mucho espacio y es un terrenito que tengo de 60 metros o de 40 metros, yo tendré que acomodarme y acondicionar para que pueda ingresar absolutamente todo en un espacio reducido. Entonces ya no es una medida exacta, ¿correcto? Se entiende lo que son las variables cualitativas y cuantitativas, y lo que son las ordinales, las nominales, las discretas y las continuas. ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Sí, profesora, todo bien. Sí se entiende, profesor. Correcto. Ahora, vamos a ir con los ejemplos y ejercicios. Se dice variables discretas y continuas. Solamente vamos a detallar aquí las variables discretas. Entonces, si hablamos de variables discretas y continuas, estamos hablando de las cuantitativas. Acá, variables cuantitativas discretas y continuas. Les he puesto acá, este cuadrito es el que ustedes deben manejar. Lo ponen en vuestra hojita, en vuestro blog, y ponen variables. Las cuantitativas siempre van a ser cualidades, colores, marcas y todo más. Y las cuantitativas siempre van a ser cantidades, números y volumen. ¿Y qué decíamos? De las ordinales, que son
no numéricos. Ambos, las cualitativas, ambos son no numéricos, solo que las ordinales, orden, como dice orden, hay un orden, primero, segundo, tercero, y las nominales no hay un orden. En las cuantitativas, las discretas, número contable exacto, y las continuas, número incontable. Hay muchos valores que se dan acá. Entonces acá dice, una variable discreta es aquella que puede asumir un número contable de valores, mientras que una variable continua es aquella que puede asumir un número incontable de valores. Tanto las discretas como las continuas son variables estadísticas. Cuantitativas, recordemos su clasificación. Ahí está la clasificación, ¿sí? Aquí está, variables cuantitativas discretas, dice. Nuevamente, se puede asumir un número contable de valores. Discreto, por eso se llama discreto. Acá tenemos ejemplos. ¿El número de hijos de una familia se puede contar? Sí, tenemos un número. La cantidad de dedos que tienen en la mano, recontra, discreta, contable. ¿Número de faltas en un partido de fútbol? Sí. ¿Por qué? Porque al final recuerden que de cada partido hay un resumen, ¿verdad? En lo que dicen, número de faltas de tal equipo, del otro, tarjetas, no tarjetas, tiros libres, córner, posibilidad, está, todo se ha contabilizado, ¿verdad? Número de personas que llegan a un consultorio a 1 hora. ¿Se puede contar? Sí, porque hasta tal hora, por ejemplo, atienden en el instituto hasta las 11. Se sabe cuántas personas han ingresado hasta esa determinada hora. Número de árboles que hay en un parque. Sí, por ejemplo, en la Plaza de Armas de Urubamba podemos saber cuántos árboles hay exactamente. Número de canales de televisión que tenemos en casa. Señal abierta, creo que tenemos 3 nada más o 4. Se sabe. Número de libros vendidos cada mes en Amazon. Esta plataforma es virtual y se sabe. ¿Por qué? Porque se tiene un stock y de acuerdo a eso se saca el número de cantidad de libros vendidos. Dice, número de clientes que visitan un supermercado por día. Sí, se sabe. Las variables cuantitativas continuas, la que tiene un número incontable de valores. Vamos a ver. La estatura de mi mejor amigo. Ahí sí, por ejemplo, podría ser una discreta porque sabríamos. Pero si hablamos de mis mejores amigos, en ese caso va a ser continua porque cada uno tiene una determinada medida diferente. El ancho de una pelota de fútbol es continua porque no todas las pelotas tienen el mismo ancho. El volumen de agua en una piscina no vamos a saber. El peso de una persona puede ser una persona que pese a 52, 56, 60, 61, 61.5, 61.3. Es continua. La velocidad a la que va un tren no siempre va a una misma velocidad. La longitud en centímetros de un tenedor. No todos los tenedores tienen el mismo tamaño. Tiempo que demora el delivery de Pizza Hut en llegar a entregar un pedido. Se puede demorar mucho, poco, si hay tráfico, no hay tráfico, dependiendo de la situación, no sabemos. El volumen de cerveza en una jarra, tampoco la sabemos. Peso de las vacas en una granja. Tiempo que esperas al amor de tu vida. Si soy una persona que me enamoro con facilidad, a lo mejor van a ser un par de meses, un par de semanas, días. Si soy una persona que no quiero saber nada de eso, tal vez van a pasar muchos años, ¿verdad? Distanciamiento que recorre los autos de una ciudad, velocidad a la que viaja un avión, el diámetro de una esfera. Tenemos acá infinidad de ejemplos de variable cuantitativa continua, que no son números exactos, porque son números incontables. Y para terminar este tema decimos, las variables cuantitativas discretas pueden tener decimales. Sí. ¿Por qué? Por ejemplo, el hecho de tener o no decimales no permite diferenciar a una variable discreta de una continua. Chicos, ojo, una cuantitativa discreta, pero claro, un ejemplo claro, si a mí me dicen cuántos habitantes hay en tu casa, ahí sí no podría usar decimales, diciéndole son 4.5. ¿Por qué? Porque no voy a contar a una persona como persona media, ¿verdad? Porque ahí sí es un número completo, ahí sí, ojo, no puede haber, no porque es el más chiquito es el mediano ni nada, no, es entero. Ahora,
Dice, mucho cuidado, es muy común escuchar en la web la siguiente falsedad. Si una variable representa decimales, entonces es continua. Entonces, esto es falso, chicos. De lo contrario, es discreta. Es un tremendo error. Esto no tiene nada que ver con la definición de variables discretas y continuas. Ojo, mucho cuidado con esto. Si tiene decimales, no siempre va a ser continua, puede ser discreta. En la siguiente clase, en la siguiente sesión, vamos a ver esto. ¿Sí? Ahora, dentro del Moodle tenemos para esta semana tenemos lo que son los ejercicios resueltos, están completamente resueltos, y para la siguiente clase tenemos los ejercicios propuestos. Me voy a ir con los ejercicios resueltos, chicos. Si alguien tiene una duda, pues pueden intervenir. Dice, indique a qué tipo de variable estadística corresponde los siguientes ejemplos. Dice, el curso favorito de los alumnos de una escuela, ¿es una cualidad o es una cantidad? En este caso es una cualidad. Vamos a ver qué curso es. Muy bien, es una cualidad y es de tipo nominal. ¿Por qué? Porque no va a existir acá primero, segundo, tercer lugar. ¿Sí? Acá, cantidad de libros en un anaquel. Bueno, un anaquel es un estante o un librero, ¿no? Es una cuantitativa porque podemos saber qué cantidad existe y vamos a saber el número exacto. ¿Por qué? Porque es discreta, se puede contar. Ahora, diámetro de una esfera, igual, vamos a saber cuánto mide, pero realmente no vamos a saber exactamente cuánto mide, porque recuerden que dentro de una esfera y otra, una puede ser más grande, más pequeña, no todas son iguales. Entonces, continua, porque no vamos a saber exactamente su medida, va a haber muchas medidas. Cantidad de clientes atendidos en un restaurante al día. Cuantitativa discreta, ¿por qué? Porque es más, en un restaurante tú sabes cuántos platos de comida vas a vender al día, de acuerdo a la cantidad de sopa que hayas hecho y la cantidad de segundos que hay, entonces sabemos que va a ser un número contable, exacto. ¿Sí? Lugar que ocupa un nadador en una competencia, es una cualidad, ¿verdad? Porque puede sacar el primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, y además de eso va a obtener una medalla. Si es medalla de oro, va a ser el primer lugar, ¿sí? Y así acá tenemos cantidad de ejemplos, los cuales ustedes, según a lo que hemos estudiado hoy día en teoría, van a poder ver si es correcto o es incorrecta la respuesta que está aquí al lado. Aparte de eso, alguien está pidiendo admitir. Ya. Tenemos también, acá dice, identifica. Hola, hola, ¿sí? Edwin. Tu micro, por favor. Tenemos aquí, dice, identifique entre el siguiente listado los datos que son cualitativos y los cuantitativos. Este es un poquito más fácil porque no tengo que decir si es un cualitativo, si es ordinal o si es nominal. ¿Sí? Acá solamente digo si se va a tratar de una cantidad o de una característica, una cualidad, ¿no? Enfermedades más comunes, cualitativo. ¿Por qué? Acá un ejemplo, por ejemplo, puede ser personas que sufren de diabetes, de asma, de gastritis y muchas cosas. Entonces, una cualidad. Años de estudio, cuantitativo. ¿Por qué? Porque sé que la secundaria solo son 5 años, la primaria son 6 años, inicial son 3 años. Y, por ejemplo, si voy a estudiar una carrera técnica, solamente son 3 años. Si es una carrera en el pedagógico, son 5 años. Entonces, C, la cantidad. Acá el estado civil, cualitativo. ¿Por qué? Porque puedo ser soltero, casado, viudo, divorciado, etc. ¿Verdad? Color de los ojos es una cualidad.
Lugar de nacimiento es una cualidad. Número de hijos, cantidad, cuantitativo. Comida favorita, cualitativo. Y así sucesivamente tengo acá cantidad de ejemplos, los cuales al lado está, por ejemplo, si son datos cualitativos o cuantitativos. Aquí les he puesto, dice, de qué datos, de los datos cuantitativos de cantidad, indique los que son variables discretas y los que son variables continuas. Recuerden que discreto es un número contable. Entonces acá tengo un ejemplo. Cantidad de matrimonios efectuados el año pasado. Se sabe cuántos matrimonios se han realizado. Es discreto, hay un número exacto. Temperatura ambiente en un día cualquiera. Es continuo. ¿Por qué? Recuerden que, por ejemplo, incluso con el clima que tenemos en el valle, podemos estar con 17 grados, 19 grados. Si llueve, baja la temperatura a 9 grados, 8 grados. Si estamos en invierno, tenemos 8 grados, tenemos 5 grados, 2 grados en horas de la madrugada. Entonces, Profesora, se sabe. disculpe. Sí. ¿Se podría decir que también es infinita y finita cuando estamos hablando de continua y... Correcto, Alex Lenin, buen punto. Muy bien. Muy bien, Alex Lenin. Sí, lo has determinado muy bien como podemos determinarlo como tipo de población, como decía su compañero, si es finito o infinito. Sí, acá, por ejemplo, Lenin, en temperatura ambiente del día sería una continua infinita, porque no sabemos en realidad, o sea, cuántos grados, porque recuerden que va a tener un número también ahí al lado que va a seguir, que son 13 grados, 58, 59, 0 tanto, 0. Va a tener un número. Acá el número de palabras que se leen por minuto es discreta, porque se sabe cuántas palabras podemos leer por minuto. Entonces ahí sería finito, porque sabemos, ¿no? Número de personas que viven en mi casa, discreta y finita, porque es un número exacto. Distancia de su casa al instituto. Esta es continua y si yo vivo en un determinado lugar, acá sí sería finito, porque sé exactamente la distancia exacta. Muy bien, Lenin, por tu aporte. Acá tenemos más ejemplos. Dice, un fabricante de medicamentos está interesado en la proporción de personas que padecen de hipertensión arterial, la presión arterial elevada, se llama, ¿no? Cuya condición puede ser controlada por un nuevo producto desarrollado por la empresa. Se condujo un estudio en el que participaron 5,000 personas que padecen de hipertensión y se demostró que el 80% de las personas pueden controlar su hipertensión con el medicamento, suponiendo que las 5,000 personas son representativas del grupo de hipertensión. Conteste las siguientes preguntas. ¿Cuál es la población? Todas las personas que sufren hipertensión. Esa es nuestra población. La muestra son a 5,000 personas que se les ha tomado la muestra, esa prueba, se les ha hecho la prueba. Y dice, identifique el parámetro de interés. ¿Cuántas personas controlan su hipertensión con el fármaco? Dice, identifique el estadístico y proporcione un valor. Se dice que, acá nos dice que el 80%. Entonces, el 80% de 5,000 personas es 4,000. ¿Cómo se ha establecido este 80%? Este 80% nos los da acá en la incógnita. Entonces, ¿cómo ha sacado 4,000 personas? Simplemente ha hecho su regla de 3 simple. ¿Qué ha hecho? 5,000, en este caso, para sacar el 80%, muy fácil. 5,000 por 80 sobre 100. O si no quieren ponerle sobre 100, simplemente 5,000 por 80%. Y me va a salir que son 4,000 personas. ¿Sí? Acá. Se requiere realizar un estudio de los alumnos del SENA 2021 para saber a qué carrera postularán. Se han escogido a 50 estudiantes para dicho estudio. La población son todos los alumnos del SENA, no solo el grupo 3. Se acuerdan que tenemos 3 grupos, grupo 1, grupo 2, grupo 3.
de los cuales se ha tomado a 50, aquí está, la muestra se ha tomado a solamente 50 estudiantes. ¿Quiénes son los individuos? Cada uno de ustedes, cada uno de los estudiantes del SENA, de todo el SENA. El valor, ¿cuál es el valor que se va a identificar? Son las carreras que se va a estudiar. Comercio, agropecuaria, industrias alimentarias, administración de servicios hoteleros. Y por ahí está aquí oficial de turismo, sistemas de información. Y el dato es cada uno de los valores que se ha obtenido. ¿Por qué? En este caso tendría yo 50 datos, porque son a 50 estudiantes a los cuales se les ha sacado la muestra. Aquí igual tengo otro ejemplo que está resuelto completamente. Tengo hasta el ejercicio 7, que también está resuelto. Queremos saber el origen de los estudiantes del SENA, para lo cual seleccionamos a 50 estudiantes al azar. Indicar la población, todos los estudiantes en su conjunto del SENA 2021. El individuo, cada estudiante del SENA 2021. La muestra solamente a 50 estudiantes del SENA. El valor, estamos buscando el origen, de dónde viene, Urubamba, Yucay, Chinchero, Calca, Guayabamba. Faltan acá tal vez muchos valores, pero solamente de estos 50 se ha podido obtener esta muestra. Y el dato sería cada una de sus respuestas. ¿Por qué? Porque un estudiante, por ejemplo, acá en la muestra, no me va a decir, vengo de Urubamba y de Yucay. No, viene solamente de un determinado lugar. Entonces acá yo voy a tener 50 valores, los cuales posiblemente se van a repetir, como decíamos. Tal vez 10 son de Urubamba, 12 son de Yucay, de Chinchero son 18 y así sucesivamente. ¿Sí? Chicos, hasta aquí tienen 3 minutos, tienen otra clase, no sé con qué docente. Nos vemos con ustedes, es hasta el día, déjenme ver mi agenda, grupo 3, nos vemos el día jueves a las 9:50, ¿sí? Les he dejado dentro de Moodle los ejercicios propuestos que lo pueden ir resolviendo, como también lo van a resolver con mi persona en la siguiente sesión del día miércoles a las 9:50. ¿Sí? Ruby Durán, tu consulta. Chicos, nos vemos a la siguiente. Profesora, buenos días. Profe, una consulta. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Sí, ¿no? Profesor, una consulta. La ficha de la teoría, lo que nos estaba explicando, ¿eso también está en el registro para poder imprimirla? Está en el Moodle, Ruby. Ahí está. Simplemente le haces un clic, lo abres y lo puedes descargar. Ok. Gracias, profe. De nada, están la teoría, están los ejercicios resueltos y los ejercicios propuestos que tenemos en la segunda sesión, que es el día miércoles. Ya, profesora. Gracias, profesora. Nos vemos. Ya, chao, profesora. Gracias. Gracias, profesora.